Hola, bienvenida de vuelta al podcast de Arte en Femenino. Yo soy Sofía y hoy quiero platicarte de la iconoclasia, la destrucción de iconos. Esta última semana, unos días antes del 8M, di una clase sobre el tema con el nombre de Iconoclasia, Arte y Género. Y no quería dejar pasar el mes sin hablar de esto por aquí. Entonces, tal como el título de este episodio lo dice, el significado de la palabra iconoclasia significa la destrucción de imágenes, monumentos o espacios que representan algo y por lo tanto se convierten en iconos con un fin político o religioso. La palabra proviene del griego eikon, que significa figura o icono, y klao, que significa romper. El objetivo y el uso de la iconoclasia ha sido la apropiación del espacio público y el dejar visibles muestras que alteran los significados de estos edificios o monumentos, buscando desestabilizar los símbolos y visibilizar las demandas del grupo que realiza el acto iconoclasta. Por esto, cuando hablamos de iconoclasia, también hablamos necesariamente de poder, de censura y de resistencia, porque estos conceptos, además de atravesar la práctica iconoclasta, también nos ayudan a entenderla. Desde los feminismos, el tema del poder siempre ha sido un tema central, porque atraviesa el control y el dominio que históricamente se ha ejercido por los hombres de manera tanto individual como institucional o discursiva sobre las mujeres como individuo o como colectivo. Y entonces cuando hacemos una reflexión sobre el poder en relación con la iconoclasia, es porque esta práctica también tiene que llevar un cuestionamiento sobre quién es quien tiene el control sobre estas imágenes, sobre estos símbolos y sobre todo sobre la memoria colectiva. El poder patriarcal ha sido institucionalizado y ha definido qué imágenes son apropiadas o dignas de permanecer y cuáles tienen que ser eliminadas. Y lo vemos claro, por ejemplo, en la construcción material de la religión. Las iglesias, su representación que ha determinado qué imágenes son aceptadas y cuáles censuradas, cambiadas o modificadas. Porque justo tal como lo dice Foucault, no cualquier persona puede hablar de cualquier cosa en cualquier contexto. Porque el discurso, que es un instrumento de poder que lo legitimiza, está regulado por normas que determinan quién puede hablar sobre qué y cómo. Entonces también crea el saber. Quien tiene el control del discurso tiene poder. Y como siempre lo digo, la historia es un relato ilustrado y se crean imágenes que establecen autoridades. Ahora, también es importante hablar de quizá la otra cara de la moneda de la iconoclasia, que aunque en este mismo sentido práctico de destruir o de reconfigurar imágenes o espacios con fines políticos, se lleva a cabo desde el lado del poder o particularmente del status quo. Esto que entonces se convierte en la censura, porque desde la antigüedad el miedo al poder de las imágenes ha llevado a su prohibición, a su destrucción, a su manipulación para moldear narrativas oficiales. Y cuando hablamos de resistencia es cuando nos damos cuenta de cómo el arte es y ha sido una manera de ocupar el espacio público que es fundamental en la lucha por la visibilidad y el reconocimiento tanto individual como colectivo de artistas, de agrupaciones, de distintas comunidades. Porque históricamente el discurso patriarcal ha asignado a las mujeres un rol en el ámbito privado. Se nos relega al hogar y nos excluyen de los espacios donde se toman decisiones, donde se ejerce la representación política. Y en contraposición, el espacio público se define como el lugar de acción, el de la política, del poder. Y es un terreno que, aunque habitamos, ha sido constantemente regulado y cuestionado en nuestra presencia. Y entonces, desde los feminismos, una de las luchas fundamentales siempre ha sido la valorización y la naturalización política del espacio público para las mujeres. Y no se trata solo de transitarlo, sino de ser reconocidas como sujetas políticas con derecho a estar, a expresarnos y a exigir cambios dentro de él. Por eso lo que ocurre en lo privado, como la violencia doméstica, no tiene que ser un problema individual, sino una cuestión social que debería de ser llevada al ámbito público para ser escuchada y para ser atendida. Y entonces el arte, por un lado, o el irrumpir en las calles, en los muros y en los medios de comunicación, se convierte en una estrategia de visibilización y de transformación. A través de esto, las mujeres reclamamos nuestro derecho a existir fuera de los límites que se nos han impuesto históricamente. Y esto es lo que creo que problematiza para muchos el ver a mujeres manifestarse en la calle, ocupando el espacio con nuestras voces, con nuestros cuerpos, con nuestras historias y
Hacemos además del arte una herramienta política para cambiar la manera en la que el mundo nos ve y en la que nos vemos a nosotras mismas. Y dicho esto, quisiera refutar algunas de las declaraciones o de los supuestos que se hacen en torno y en contra de la iconoclasia y las manifestaciones feministas, entre comillas, violentas. Empezando con el antes no se hacían así las cosas. Porque el hecho es que la iconoclasia desde su inicio ha sido un símbolo de protesta y que además no es nada nuevo. En el siglo VIII el emperador bizantino León III promovió la iconoclasia para eliminar el culto de las imágenes religiosas. Durante diferentes revoluciones, durante guerras como la Guerra Cristera, los involucrados, los revolucionarios, el gobierno, los cristeros recurrieron a la destrucción de símbolos y de lugares como iglesias, como escudos, como monumentos, pero particularmente dentro de agendas y de movimientos feministas, así como de otros movimientos sociales, esta práctica siempre ha existido. Y te voy a dar un ejemplo que me gusta mucho. En 1914, Mary Richardson visitó la National Gallery de Inglaterra y después de un recorrido que parecía muy normal, atacó con una navaja a la obra recién adquirida llamada Venus en el espejo de Diego Velázquez. Mary Richardson era una sufragista y era una militante que ya había sido detenida varias veces antes por su activismo político. Este suceso iconoclasta fue un ataque en contra de la idealización del cuerpo femenino y de la representación de la mujer de una manera pasiva a través de la figura de la Venus en el arte, pero especialmente en contraste con algo que estaba pasando en ese momento. Emmeline Pankhurst, que fue una activista y líder del movimiento sufragista británico, había sido repetidamente detenida y encarcelada. Emmeline fundó una unión social y política de mujeres que estaba formada únicamente por mujeres y que tenía como lema acciones, no palabras. Entonces en este grupo defendían el uso de tácticas como pintar construcciones de la ciudad, incendiar comercios, incluso intervenir en domicilios privados de miembros del gobierno o del parlamento inglés, y hablaban además de cómo ellas a veces eran acosadas cuando ocupaban los espacios públicos donde buscaban hacer este tipo de manifestaciones. Entonces, mientras esto pasaba, Mary Richardson atacó esta pintura diciendo: he tratado de destruir la imagen de la mujer más hermosa de la historia mitológica como una protesta contra el gobierno por destruir a la señora Pankhurst. Si hay una protesta contra mi acto, que todos recuerden que tal protesta es una hipocresía siempre y cuando permitan la destrucción de ella y otras hermosas mujeres vivas, y que hasta que el público deje de presentar la destrucción humana, las piedras arrojadas contra mí por la destrucción de esta imagen son cada una evidencia contra ellos de tonterías e hipocresías artísticas, así como morales y políticas. Y entonces cuando nos dicen que antes las cosas no eran así, que antes las mujeres no teníamos que salir a marchar o que lo hacían incluso de una manera pacífica, que sepan que la realidad es otra, porque las mujeres rayaban paredes, convocaban a más mujeres a unirse en fuerzas, eran detenidas por supuestamente alterar el orden público. Las mujeres siempre se han organizado de manera colectiva para denunciar lo que no se nos permite y exigir lo que merecemos. Y la iconoclasia siempre ha sido parte crucial de esto. Pero aún así, escuchamos seguido una respuesta muy escasa de tanto empatía como comprensión y sobre todo muy indignada que dice que, por ejemplo, rayar monumentos es vandalismo. Y es muy importante diferenciar el vandalismo de la iconoclasia. El vandalismo implica un carácter de destrucción sin motivo y que nace de la violencia. Y esto ha llevado a que exista un carácter de estigma y de rechazo e incluso la criminalización de las personas que ejercen esta práctica. En los titulares de muchísimos periódicos y artículos en páginas en internet, por ejemplo El Universal, se leen frases como vandalizan edificios, monumentos y calles durante la marcha del 8M. O también mujeres encapuchadas realizaron destrozos en monumentos. Además de relegar a un segundo plano los verdaderos objetivos de este tipo de movilizaciones masivas, creo que hay juicios de valor hacia las acciones de estas mujeres que las categorizan en oposición con la figura de la mujer buena y la figura de la mujer mala. Por ejemplo, en esta frase: entre la movilización es posible identificar integrantes de colectivos convencidas de sus peticiones y participación, que marchan de manera pacífica. Pero algunos grupos de mujeres, en su mayoría jóvenes, portan aerosoles y al grito de "podemos ser peores", avanzan de manera intempestiva y a la vanguardia del grupo. Entonces la mujer buena y la que entonces tiene una participación justificada es la que se manifiesta de manera pacífica. Y la otra es amenazante, joven, revoltosa y por lo tanto ilegítima,
Pero si hacemos un análisis desde el punto de vista sociocriminológico, que es el que se encarga de estudiar el delito o el crimen de forma colectiva y que además toma en cuenta las causas sociales que originan este llamado o considerado crimen, así como también sus formas y el impacto que tienen, y además le metemos un poquito de perspectiva de género, nos damos cuenta de que es indispensable entonces estudiar las causas sociales que lo originan y a partir de ahí analizar si se debe o no criminalizar, porque este acto inherente de destrucción de la iconoclasia resulta en realidad ser un producto de una represión sistemática y su criminalización solo pone en evidencia la represión social y cultural de estos grupos que lo llevan a cabo, pero genera más juicios que cuestionamientos, como la clásica frase de esas no son formas, que necesariamente entonces implica una pregunta: ¿cuáles son las formas? Porque la iconoclasia ha sido solo una herramienta más en torno a los objetivos de miles de mujeres que queremos y que buscamos justicia. Y nos hemos manifestado a través del arte, a través del performance, de la música, de la denuncia. Y como ya se ha cuestionado antes, pareciera que el enfoque especial en la crítica de la iconoclasia en realidad pretende y prioriza deslegitimizar el movimiento como tal feminista, pero principalmente sus objetivos y no sus métodos. Entonces, ¿qué hace que una protesta sea legítima y quién decide eso? Porque es evidente el estigma que implica o que viene con el enojo y la crítica de las marchas de mujeres y sus medios. La violencia contra las mujeres ha sido normalizada hasta el punto de que la sociedad la tolera con indiferencia, ya sea en su forma simbólica o en su expresión más brutal, con agresiones, con abusos, con feminicidios que quedan impunes. Y cuando las mujeres respondemos con resistencia, ya sea a través de marchas, de pintas o de la ocupación del espacio público, la reacción es inmediata y es desproporcionada. Se minimiza la legitimidad de nuestra lucha y se nos exige manifestarnos de formas aceptables, entre comillas, como si la injusticia permitiera márgenes de respeto. Mientras los disturbios en eventos deportivos, en protestas políticas o movilizaciones de otros sectores no generan ese mismo nivel de indignación. Las acciones feministas son condenadas no por su impacto material, sino porque cuestionan el orden establecido. La pregunta entonces no es por qué las mujeres protestan así, sino por qué se nos exige más mesura a nosotras que a la violencia que enfrentamos cada día. Y si la definición y la función de una protesta es el acto de proclamar y su objetivo o su éxito se puede medir a través del impacto y el reconocimiento que tiene esta misma protesta, entonces la iconoclasia es una herramienta clave para los movimientos feministas y para cualquier otro. El objetivo de este episodio creo es un poco reflexionar acerca de estos supuestos y de estos argumentos en contra de la iconoclasia, platicarte un poco de la historia a mano de la práctica iconoclasta y movimientos feministas. No me interesa venirte a decir por qué sí son formas, sino que nos cuestionemos por qué nos hacen estas preguntas. Si te interesa tener la clase completa, tengo la grabación y me la puedes pedir por mensaje, y si no, me encantaría volver a darla, entonces escríbeme si te gustaría tomarla en vivo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya dejado con algunas respuestas, algunas preguntas. Cuéntame qué te pareció y no olvides compartir. Nos escuchamos pronto.